Buenas tardes, bienvenidos a este espacio virtual del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Cúcuta. El día de hoy nos convoca la conferencia Biodiversidad en la Frontera Colombo-Venezolana en el marco de la exposición Biodiversidad, nuestra conexión vital, que actualmente se encuentra abierta en nuestras instalaciones, en el Centro Cultural, y que podrán visitar de lunes a viernes de manera gratuita desde las 8:15 de la mañana hasta las 5 p.m. Esta conferencia nos acompaña el investigador, comunicador social y especialista en educación ambiental, el profesor Eduardo Rosso Jaimes, quien en los últimos años ha venido desarrollando diferentes investigaciones sobre la biodiversidad en nuestro departamento y hoy nos compartirá, todo su conocimiento. Profesor Eduardo, bienvenido. El espacio es todo suyo. Bueno, Jacqueline, para usted un gusto saludarla. Esta invitación que hace el Banco de la República de Cúcuta, que a través de su área cultural en nuestra ciudad, la Perla del Norte, Cúcuta. Un saludo especial para usted, Jacqueline, para todas las directivas del Banco de la República, para doña Adriana Ferreira, quien está al frente precisamente de toda esta gestión cultural en el banco, que es bien interesante y es bien importante. En el día de hoy, como usted bien lo menciona, Jacqueline, pues tenemos esta conferencia que lleva por título Biodiversidad en esta frontera colombo-venezolana, precisamente en el marco de esta exposición Biodiversidad, Conexión Vital, que precisamente tengo por aquí en mis manos, esa guía tan maravillosa de estudio que tiene la exposición, con unas ilustraciones y unas imágenes muy bonitas que precisamente Germán Telles ha diseñado para esta guía de estudio. Entonces voy a compartirles pantalla para que podamos arrancar con lo que es esta presentación y en ese sentido entonces darle vida precisamente a esta conferencia que lleva por título precisamente Biodiversidad, nuestra conexión vital. Vamos rápidamente, voy a compartir pantalla que veo que ya está por acá, pero me voy a ubicar hacia las primeras laminitas, de tal manera que podamos avanzar mucho más fácil. Aprovechar y contarle también a todas las personas pues, que se nos están conectando justamente en este momento, que precisamente esta exposición es una exposición que surge precisamente en el marco de biodiversidad, nuestra conexión vital, y pues que aquí en pantalla ya tenemos de una manera muy puntual algunas de esas imágenes que precisamente hacen parte de esa exposición, que están invitados todos a venir y a recorrer aquí en el área cultural del Banco de la República. Y cuando hablamos precisamente de biodiversidad en nuestra frontera, esa frontera tan amplia que tenemos entre Colombia y Venezuela, pues puntualmente tenemos que partir y arrancar también con ese concepto de lo que significa precisamente la biodiversidad. Y en ese sentido, pues nos vamos a encontrar con algunos aspectos, con algunos elementos que son claves, que son supremamente interesantes, que los podamos tener ahí muy presentes y muy precisos sobre todo. Biodiversidad, entendida desde esa concepción que precisamente nos marca la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la reconocida UISN, precisamente por esas siglas en inglés que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y pues que puntualmente nos habla de esa variedad de vida que existe precisamente en la Tierra, ¿verdad? La biodiversidad nos refleja esa amplia variedad de especies, de plantas y especies de animales que existen en nuestro entorno, en nuestro territorio, en esa gran casa común a toda la humanidad como es precisamente nuestro planeta Tierra. La biodiversidad como base precisamente de la vida
de lo que tenemos en nuestro territorio, en nuestro planeta, y esa biodiversidad que es vital en los ecosistemas, entendidos como estos espacios que suministran una serie de productos, una serie de servicios, sin los cuales precisamente la vida humana y la vida animal, porque son un conjunto de seres vivos, pues no podrían prosperar en nuestra tierra. Y hablamos de servicios y hablamos de productos tales precisamente como el oxígeno, como los alimentos, como el agua potable, los medicamentos, el techo, los mismos espacios recreativos. Y aquí hay algo que es muy interesante y es que cuando nosotros como seres humanos casi siempre hacemos un mapa, ¿verdad? Es un juego muy interesante que incluso uno lo vive en charlas de este tipo, el mapa de la felicidad. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones que nos ponen a nosotros a conectarnos con nuestro entorno, a conectarnos precisamente con nuestro territorio, y en esa búsqueda para encontrar ese mapa de la felicidad, pues de una manera muy puntual vamos a empezar y casi siempre surge que nos conectamos con espacios naturales, con sitios donde hemos sido felices, con sitios que nos permiten conectarnos nuevamente con nuestra propia esencia. Y por eso en ese mapa de la felicidad uno se da cuenta de la real conexión que tenemos como seres humanos con nuestro entorno y con lo que nos rodea, más allá de esas concepciones de pronto en época de estudio, por así decirlo, y recuerda a uno de sus profesores de primaria, cuando le preguntaban qué es ambiente, y todos los niños así en coro gritaban exactamente qué es todo lo que nos rodea. Pues más allá de ser todo lo que nos rodea, en nuestro medio natural, en ese ambiente precisamente que nos rodea, hay unas complejas relaciones y unas interacciones muy específicas que deben guardar un equilibrio como parte de esa gran vida que habita en nuestro planeta. Entonces, por eso es tan importante partir al hablar de esa biodiversidad en la frontera de dos países hermanos, como lo son Colombia y Venezuela, entendiendo y reconociendo precisamente algunos conceptos que son claves y específicos en ese sentido, como es este de biodiversidad. Y si profundizamos un poco más en esa área y en esas aristas, pues nos vamos a dar cuenta, como lo tenemos aquí en pantalla, que el ambiente como eje de la vida humana precisamente, pues no tiene fronteras. Las fronteras son límites que marcan precisamente esa parte geográfica entre los países, pero el ambiente no tiene fronteras. El agua que brota en nuestros páramos, en un departamento como Norte de Santander, precisamente drenan hacia un país hermano como lo es Venezuela. Ejemplo de ello, el río Catatumbo, que drena hacia el lago de Maracaibo. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a entender y a comprender que el tema de conservación y el tema de preservación de esos recursos naturales, pues también requiere de unas acciones que son binacionales y que son fundamentales en aras de conservar el agua, la biodiversidad y una serie de recursos que tenemos precisamente en nuestro entorno natural. Hay otros dos conceptos que realmente son bien interesantes y que también debemos pues tenerlos ahí siempre muy presentes. Naturaleza, ¿verdad? Y creemos que naturaleza son los árboles, es el agua, arbustos, las especies de animales, y eso hace parte precisamente del sistema natural. Pero un concepto mucho más a profundidad nos lleva precisamente a reconocer que la naturaleza es un sistema interconectado que debe guardar precisamente un equilibrio, y que es de ese equilibrio que precisamente se requiere que exista y se den esas condiciones para que la vida en la Tierra, en nuestro planeta, pues pueda prosperar, ¿verdad? Para que se den esas condiciones en nuestro entorno natural. Y precisamente cuando se rompen esos equilibrios es cuando empezamos a ver fenómenos que nos entran a tocar directamente a todos nosotros, como es el mismo cambio climático, esos cambios bruscos de temperatura, días soleados, pero que de momento también cae la lluvia, que precisamente hacen parte de una variabilidad climática, porque hay una ruptura y un desequilibrio precisamente en los ecosistemas, en ese sistema natural, y tenemos que aprender a generar nuevos comportamientos, nuevas acciones de vida en aras de que precisamente ese equilibrio pueda mantenerse. Y ligado precisamente a ese concepto de naturaleza, pues tenemos también el concepto de desarrollo sostenible, que durante mucho tiempo ha sido quizá un caballito de batalla para muchos gobiernos y para muchos líderes y ambientalistas. Pero más allá de eso, el desarrollo sostenible debe ser entendido desde su real dimensión. Ese satisfacer
las necesidades actuales de las actuales generaciones, las que habitan precisamente en nuestros territorios y en nuestros entornos, pero sin comprometer de una manera muy puntual las capacidades que tienen las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y es ahí entonces cuando uno tiene que entrar y empezar a mirar esos pilares precisamente del desarrollo sostenible, lo que socialmente es justo, pero también lo que económicamente es viable, y en ese centro la naturaleza, guardando ese equilibrio que precisamente como vemos ahí en esa interrelación de estos dos conceptos, pues debe darse y debe mantenerse si queremos que la vida tal y cual y como la conocemos, con esos paisajes imponentes y con todos esos bienes y servicios que nos provee el mundo natural, pues puedan seguir existiendo. Finalmente, la alimentación es básica y vital para la vida del ser humano. El vestuario, incluso las damas que son supremamente vanidosas y utilizan accesorios y muchos de estos elementos, ¿verdad? Lo cual es maravilloso y hace parte de nuestra razón de ser, pues muchos de esos materiales para la fabricación provienen de ese mundo natural. Entonces, tenemos que conservar lo que conocemos y la vida que existe precisamente en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que precisamente se pueda dar esa dinámica a partir de los pilares del desarrollo sostenible con lo socialmente justo, lo económicamente viable y en ese centro de ese gran entramado, pues el eje transversal precisamente la naturaleza y la conservación de todos estos recursos que allí habitan. Y eso nos lleva a revisar este concepto un poco más ampliado, ¿verdad? De lo que es el ambiente, ¿verdad? Ya no visto solamente en esa definición un poco más básica de todo lo que nos rodea, sino realmente el ambiente visto como esas interrelaciones, el entorno en el que se están dando esas interrelaciones y que parten de ese modelo un poco más cíclico, circular, donde entran en juego todas esas dinámicas sociales, esas dinámicas de relaciones entre los seres humanos, la forma como nos estamos conectando precisamente con el entorno natural, todas esas prácticas culturales, el entorno en el que se están dando y finalmente ahí también entra en juego pues todo lo natural y la forma precisamente como estamos liderando y gestando acciones, ¿verdad? Incluso desde nuestras propias actividades diarias. Desde nuestras actividades diarias podemos tanto aportar o generamos impactos que pueden ser tanto positivos como impactos negativos precisamente en esa tarea de conservación. Y por eso recuerdo ahí mucho una frase muy puntual y una reflexión que nos hace este gran filósofo español como lo es Fernando Savater, que tiene un librito que muchos leímos en época de bachillerato que se llama precisamente El valor de elegir. Y en el valor de elegir, Fernando Savater básicamente lo que hace es un cuestionamiento hacia la humanidad, ¿verdad? Hace un cuestionamiento frente a qué es lo que finalmente nos define a nosotros como seres humanos. Y dice él, no es nuestra dotación genética ni nuestras características a nivel biológico que son tan semejantes a la de otros animales que pueden existir en el planeta, ¿verdad? Sino lo que realmente nos define a nosotros como seres humanos es nuestra capacidad de decidir y de tomar acciones e ir más allá de las palabras para transformar precisamente nuestra realidad. Y es en ese ámbito cuando tenemos que comprender precisamente cómo funciona el sistema natural y cómo funcionan esas complejas relaciones en el ambiente para poder precisamente desde nuestra visión, desde nuestro empoderamiento, pues poder tomar un real y verdadero partido frente a lo que hacemos. Y parte de eso precisamente es una labor muy valiosa la que se hace desde investigadores y desde biólogos para dar a conocer cómo funcionan esas relaciones, qué pasa en esas interacciones que hay en este mundo natural. Y adelantándome un poco a lo que viene, pues vamos a mirar un poco también cómo está organizado nuestro sistema natural aquí en norte de Santander, pero también en ese gran corredor que tenemos en la frontera de Colombia y Venezuela. Y en ese sentido, pues vamos a partir mirando también un poco cómo está norte de Santander precisamente en ese ámbito y en ese escenario del cual hemos venido hablando. Pues norte de Santander, uno de los 32 departamentos que precisamente componen a nuestro país, Colombia, ¿verdad? Que limita al norte y al oriente con Venezuela precisamente, aquí en Cúcuta, frontera hermana, ¿verdad? Estado Táchira. Y Colombia comparte con el vecino país un aproximado de 2.219 kilómetros de frontera, pero ojo, son 2.219 kilómetros de frontera
que son un verdadero corredor social, humanitario, como lo relacionamos mucho acá hacia esta zona por toda la dinámica que se ha venido suscitando desde hace varios años con la dinámica social del vecino país, pero sobre todo y para el tema que nos interesa, un corredor con una gran riqueza natural que todos debemos aprender y a conservar. Incluso siempre he dicho, si el río Táchira, que marca un límite fronterizo entre Colombia y Venezuela, hablara y nos contara tantas historias, seguramente actualmente es un testigo silencioso de una gran dinámica, ¿verdad? Y de un río que también debe virarse muchas apuestas hacia la conservación precisamente de este entorno. Y ya a nivel natural, pues nuestro departamento norte de Santander se caracteriza por tener en su misma distribución geográfica una serie de regiones muy estratégicas, ¿verdad? Y entonces allí nos encontramos con un gran complejo de páramos en el departamento, donde sin duda alguna ese corredor que hay entre el páramo Santurbán, Jurisdicciones y Berlín, como lo definió el Ministerio de Ambiente ya hace varios años en el mismo ejercicio de limitación que se venía haciendo, eh, es una región con una gran riqueza hídrica y una región con unos potenciales muy específicos y donde habitan precisamente especies que hacen parte de nuestra identidad, como el cóndor andino, que es el ave insigne de nuestro país, de Colombia. También está el gran páramo Tamá, ¿verdad? Que es un auténtico corredor natural que es compartido con Venezuela. De nuestro lado lo cuida y lo protege parques nacionales, pero que el lado venezolano, pues esta entidad o la par de parques nacionales es precisamente Imparques. Y también tenemos esa gran zona del Catatumbo, ¿verdad? Que es una región muy húmeda con unas condiciones a nivel de topografía y geográficas muy específicas y allí pues está también una gran riqueza en ese sentido. Y a nivel hídrico, pues podemos mirar toda esa gran riqueza que aportan ríos que son muy valiosos en cuanto al aporte de agua que hacen para la región, como lo son el río Pamplonita y el río Zulia, ambos que nacen en zonas de alta montaña, en regiones de páramo. El gran río Catatumbo es un río tributario del lago de Maracaibo, todo el agua del río Catatumbo drena precisamente hacia esta zona y ahí es cuando vemos la real importancia también de cómo el ambiente no tiene fronteras y lo que hacemos en un territorio finalmente impacta en otro en ese sentido. Si seguimos avanzando, pues nos encontramos con este gran territorio como lo es el páramo Tamá, ¿verdad? Y si empezamos a mirar un poco la dinámica de este páramo, que es un páramo binacional, pues del lado venezolano se llama el Tamá, ¿verdad? Cobija a esos estados Táchira y Apure, como venía diciendo, pues allí lo cuida Imparques o el Instituto Nacional de Parques Imparques, y del lado colombiano se denomina Tamá y cubre pues vastas zonas de lo que son los municipios de Toledo y Herrán muy específicamente. Se estima sobre todo que, y eso es un dato clave, 2 millones de venezolanos de los estados Táchira y Apure, así como colombianos que habitan en los departamentos de Santander, de Norte de Santander, de Arauca y de Boyacá, pues se benefician directamente del agua que nace en el Tamá, el río Táchira. Es un río que nace precisamente en esta zona del Tamá y que si hacemos ese recorrido que tiene el río Táchira, pues nos encontramos con que es un río que se une al río Pamplonita, acá hacia el tránsito en la zona urbana de Cúcuta y siguen su recorrido juntos precisamente hacia esa gran cuenca del Catatumbo. La biodiversidad precisamente de esta zona es una biodiversidad propia de ecosistemas de páramo, pero resulta que en el Tamá también hay bosque andino y también hay selva tropical con unas características y unas dinámicas muy interesantes, ¿verdad? Que incluso a partir de las mismas vivencias y de los mismos recorridos que se hacen por esa zona, uno empieza a ver a medida que va ascendiendo hacia la alta montaña, empieza a ver también la transición que hay en los mismos bosques y cómo a medida que uno va ascendiendo precisamente en estos espacios, la vegetación tiende a ser un poco más chica hasta que llega uno a esas grandes zonas sobre los 4.000 metros de altura, en esas partes altas de páramos, donde uno realmente se encuentra con plantas especializadas en captar agua, como lo son los frailejones, pero también se encuentra con una vegetación más a nivel de pastizales y una vegetación muy específica que caracteriza estas zonas de páramo
en nuestra región y sobre todo en ese corredor que hay entre Colombia y Venezuela, en esto que es específicamente el páramo Tama, que es un páramo binacional. Hay otro sistema que es precisamente el páramo Santurbán, como lo tenemos aquí precisamente en pantalla. Y en el caso del páramo Santurbán, pues aquí en esta gráfica podemos conocer un poco esa dinámica, esa historia de lo que ha sido Santurbán en los últimos años, ¿verdad? A nivel de norte de Santander, en un ejercicio planificado, juicioso y acucioso que ha venido haciendo Corponor, desde Corponor como la entidad precisamente que cuida y conserva estas zonas, ha venido haciendo un trabajo desde el año 1995 y es un trabajo que partió por hacer una serie de estudios y de investigaciones frente a la dinámica que tiene precisamente Santurbán como páramo, y en ese sentido se vinieron a posterior haciendo declaratorias sobre lo que significa precisamente estas áreas. Y ahí encontramos entonces el Parque Natural Regional Sisavita, que está ubicado básicamente en el municipio de Cucutilla, y fue el primer parque precisamente natural que se declaró bajo esta figura de protección en el norte de Santander. Y luego vinieron otros parques que tienen una función muy específica, y es que blindan este gran ecosistema de páramo, como lo de Santurbán, a actividades de minería y actividades de explotación a gran escala. Por eso todas esas grandes multinacionales que han pretendido desde hace ya más de 2 décadas explotar a cielo abierto el oro y esos recursos a nivel de oro, plata y otros minerales en el páramo de Santurbán, pues no han podido ingresar a esa zona. Norte de Santander, una región de páramo Santurbán muy conservada, ¿verdad? La dinámica de Santander con una minería artesanal antigua que tiene una dinámica muy diferentes. Y en ese sentido luego vinieron el Parque Natural Regional Arboledas, con 21.870 hectáreas que están precisamente conservadas. En ese sentido, está el Parque Natural Regional Mutisco-Pamplona, que tiene 9.389 hectáreas. Está el Parque Natural Regional Santurbán-Salazar, que es una zona hermosa y maravillosa donde se encuentra uno con unas cascadas bellísimas, impresionantes, ¿verdad? Y es una zona que tiene alrededor de 19.088 hectáreas. Y adicional a eso, pues hay otras figuras de protección como el ya conocido por muchos páramo de manejo, distrito de manejo integrado de Berlín, ¿verdad? O conocido como páramo de Berlín, que tiene alrededor de 44.272 hectáreas, distribuidas en municipios como Silos y Mutiscua, en norte de Santander, y el municipio de Tona, en Santander, que tiene una figura especial de conservación, y hacer el distrito de manejo integrado, pues admite como parte de un gran plan estratégico de conservación algunas áreas para que se generen cultivos precisamente para las familias que habitan en esta zona del páramo. La gran importancia que tiene Santurbán como parte de esa riqueza que hay aquí en la región es precisamente hace parte de esos grandes ecosistemas de páramos que unen a Colombia, que unen a Venezuela, que unen a Ecuador, ¿verdad? Países que tienen unas dinámicas muy marcadas a nivel de páramos. Y todas esas especies, como por ejemplo el gran jaguar, una especie de felino que es muy importante en estos ecosistemas. Si bien el jaguar acá en norte de Santander no habita como una especie estacionaria, sí tiene a toda la cordillera, ¿verdad? Que precisamente va hacia los Andes en Venezuela, como un corredor natural y un corredor biológico para su desplazamiento, para la búsqueda de alimento, y precisamente cuando estas especies existen en estos entornos naturales, pues se convierten en un gran indicador del buen estado de conservación que hay en la zona, y por eso es tan importante y tan fundamental empezar a entender que el ambiente no tiene fronteras y que lo que une a Colombia y Venezuela es una gran riqueza natural, ¿verdad? Unida a otros aspectos a nivel social y económico, pero una riqueza natural que facilita. Las especies que habitan en nuestro planeta son especies maravillosas que cumplen funciones únicas, como también está, por ejemplo, el oso de anteojos. El oso de anteojos como oso andino, ¿verdad? Como una especie que se llama también, es conocida como el jardinero de los bosques porque tiene una función muy específica de transportar semillas, y a través de sus excretas, pues facilita que esas semillas
le den vida a nuevas plantas, regenerando los bosques y aportando a toda esa gran dinámica de conservación que existe. Entonces, por eso es que es importante todas estas áreas como los mismos páramos que unen a Colombia y a Venezuela. También tenemos hacia el municipio de Ábrego, tenemos ese gran complejo, jurisdicciones o el famoso páramo de jurisdicciones que está en el municipio de Ábrego, y esa imagen que vemos todos aquí en pantalla, pues es una imagen que tiene una historia bien curiosa, y si reflexionamos y generamos una reflexión, es una imagen que ustedes ven y tiene una cerca que divide precisamente a esa laguna. Es una laguna que lleva por nombre Pan de Azúcar. Y es una laguna que aparentemente la vemos un poco pequeña, con unas dinámicas muy especiales, y es en esa laguna donde, como parte de ese proceso de filtración que tiene la naturaleza, es como si debajo de la tierra también tuviera especies de músculos, y como parte de ese proceso de filtración del agua, pues es precisamente en esta laguna donde nace ese gran río Algodonal. Y el río Algodonal, en el municipio de Ábrego, provincia de Ocaña, pues es el que a medida que va corriendo y se va conectando con quebradas y tributarios que hay en esa zona, pues ese gran río Algodonal se convierte en el gran río Catatumbo, que lleva su agua hacia Venezuela. Entonces, fíjense, cuando uno ve imágenes como estas y cuenta un poco estas historias, uno queda también como un poco impactado de pensar de cómo esta laguna, que tiene una importancia tan relevante y tan especial, ¿verdad?, requiere unos procesos de conservación específicos para que ese gran sustento y esos grandes servicios que provee precisamente en torno de lo hídrico, el gran río Catatumbo, pues estos espacios estén mucho más conservados. Y eso es algo que obliga netamente, no solamente a acciones institucionales, por supuesto que sí, pero a un trabajo mancomunado y un trabajo de la mano con las comunidades en aras de la conservación de este territorio. Por eso siempre hay que ver y hay que entender también un poco los alcances y los aportes que todos podemos hacer como ciudadanos empoderados precisamente de nuestros territorios, y lo que cada uno de nosotros puede aportar precisamente a la conservación de estos espacios y a la dinámica en torno a ellos mismos. Si seguimos revisando, pues también nos vamos a encontrar con aspectos precisamente que encontramos aquí en esta lámina. Y podemos hablar también de lo que significa el páramo almorzadero. Y el páramo almorzadero es otro de esos ecosistemas bien importantes y bien interesantes que tenemos aquí en nuestro departamento. Un páramo que tiene alrededor de 157.705 hectáreas que son compartidas con el departamento de Santander, y que precisamente acá en lo que es norte de Santander, nuestra región, y muy específica, pues corresponde a los municipios de Chitagá, municipios como Silos y Lavateca, ¿verdad? En esta zona del páramo almorzadero, ¿verdad?, que tiene aquí de fondo una imagen de la laguna Comagüeta, en el municipio de Chitagá, pues son zonas que pueden alcanzar altitudes máximas de 4.000 metros, 4.400 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas que pueden estar entre los 2 y los 14 grados centígrados, ¿verdad? Allí se estima que hay alrededor de 54 especies de aves, 42 especies de mamíferos, 279 especies, diferentes especies de flora, y precisamente eso ya nos marca unos indicadores y unas dinámicas que son muy específicas, donde hay una gran variedad de vida y vida que precisamente pues tenemos que conservar. Y si vamos ya un poco hacia lo que tiene que ver con la riqueza hídrica, pues este es un páramo donde se estima que hay alrededor de 37 lagunas, 3 de ellas que son un corredor. Cuando uno va al municipio de Chitagá, está la laguna El Salado, la laguna Comagüeta, y un poco más hacia la alta montaña, la laguna El Tambor, junto a una serie de humedales que precisamente surten a ríos que brotan en esa zona, como son el río Chitagá y el río Cubugón, que son afluentes precisamente del río Arauca. Entonces ahí vemos cómo esa gran red hídrica, ¿verdad?, empieza a tejerse. Incluso cuando uno va a esos espacios y a esos ecosistemas de alta montaña, hay un fenómeno maravilloso, que es algo que realmente lo maravilla a uno, y toca directamente esa esencia, y ver cómo en la alta montaña, en esos ecosistemas de páramo, de una manera muy puntual,
Ve uno como las nubes chocan contra una gran muralla o contra una gran pared de piedra y de ese fenómeno empiezan a formarse en esas rocas hilitos de agua y son hilitos que precisamente después, por el mismo proceso de la tierra, se convierten en esas lagunas o drenan y se convierten en arroyos y es donde arranca ese ciclo del agua que provee precisamente esa cantidad de recursos a nivel de hídricos que calman la sed de millones de personas en áreas urbanas como la que estamos nosotros y habitamos. Eso a nivel del páramo Almorzadero, que también es otro de esos espacios territoriales que están en norte de Santander, un departamento fronterizo y un departamento pues, que tiene unas dinámicas muy particulares a nivel país por esa conexión que tiene precisamente con Venezuela a nivel frontera. Y si nos adentramos un poco más ya hacia los ríos y a esa riqueza hídrica en específica pues, que tenemos aquí en nuestra región, pues vamos a apreciar a partir de ahora pues una serie, aquí un poco más de contenido más de gráficos donde vamos a mirar cómo está ese comportamiento a nivel de los ríos. Y precisamente pues tenemos aquí en pantalla el río Pamplonita, ¿verdad? El río Pamplonita que es un afluente bien importante sobre todo para lo que es Cúcuta y su área metropolitana, porque es precisamente el río que abastece al acueducto local. Una cuenca que cubre 10 municipios, que en su extensión tiene más o menos unas 34.536 hectáreas, ¿verdad? Eso es aproximadamente el 6% del área departamental que tenemos aquí en norte de Santander y que está beneficiando más o menos a cerca de 1 millón de habitantes el agua que brota precisamente en este río. Aprovecho haciendo un paréntesis muy especial para enviarle un saludo a las personas que están conectadas también aquí en esta transmisión desde el Facebook. Por aquí veo a Carmelo Bastidas, quien nos dice que está conectado desde Mérida, entonces tema que toca ya precisamente aquí a los dos países. Juan Castro, quien da también pues un agradecimiento al Banco de la República por estos espacios. Javier Ramos, quien nos dice que nos está escuchando precisamente desde Barranquilla, y a todos quienes están ahí conectados, Araceli Mantilla desde el municipio de Los Patios. En este tema del río Pamplonita, vemos incluso hay imágenes de algunas especies que habitan en esta cuenca, como por ejemplo el bocachico. Y el bocachico es una especie a nivel de peces que está compartido, ¿verdad? En ese mismo flujo que hay en la dinámica de los ríos acá de nuestra frontera, una especie que va y viene en esa región y quien creyera, pero incluso han empezado a disminuir las poblaciones de boca chico porque es una especie que se captura, ¿verdad? Para un tema alimenticio y se capturan muy juveniles y se impide que exista un proceso de reproducción. Entonces ahí hay una gran apuesta también para hacer a nivel binacional en materia de conservación de este tipo de especies. Hay otro gran afluente como lo es el Gran Río Zulia. A nivel de nuestro departamento, el Gran Río Zulia, pues precisamente en su cuenca, representa más o menos el 15.7% del área a nivel de superficie departamental en norte de Santander, un aproximado de 348.540 hectáreas, ¿verdad? Esa gran cuenca del río Zulia, que incluye 7 quebradas, 8 ríos que la abastecen, y entre ellos está precisamente el río La Plata, hacia la zona de Páramo, ¿verdad? Donde se forma precisamente este río, el gran río Zulia que tenemos en nuestra región. Río Algodonal, del cual les hablé hace rato, ¿verdad? Cuando les mostraba esa imagen de la laguna Pan de Azúcar, pues precisamente ese gran río Algodonal, en su mismo espacio, pues puntualmente vemos que representa una extensión un poco menor a nivel de área departamental, como lo es el 0,34%, pero que en extensión representa cerca de 75.000 hectáreas y que vincula a 4 municipios, ¿verdad? Como lo son Ábrego, la playa de Belén, Ocaña y Teurama. Incluso se incluyen aquí 2 municipios del departamento de Cesar que están muy conectados hacia esa zona de nuestro país, como lo son González y Río de Oro. Esta es una cuenca importantísima. Ya venía hablando, el río Algodonal se convierte precisamente en ese gran río Catatumbo que drena
hacia el lago de Maracaibo. Hay algo que también es clave que podamos revisar como parte precisamente de esta charla, biodiversidad en la frontera colombo-venezolana, y tiene que ver con la flora, ¿verdad? Esas especies vegetales que también habitan en nuestro territorio, seres vivos a los que les duele cuando les cortamos las hojas o cuando las talamos y les quitamos ramas. Finalmente la flora son también seres vivos. Siempre he dicho que la naturaleza, si la naturaleza hablara, ¿cuántas historias nos contaría? Y cómo nos ve y nos percibe la naturaleza nosotros como seres humanos. Tenemos que ser verdaderos aliados en esa tarea de cuidar y de conservar a estas especies que tenemos en nuestra región. Y a nivel de flora, entonces nos encontramos aquí hacia esta zona de la frontera, lo que es Cúcuta y esta parte de la región fronteriza, pues precisamente hay 121 especies de árboles en esas zonas cálidas, sobre todo que hay entre los 0 y hasta los 500 metros sobre el nivel del mar, donde estamos precisamente ubicados nosotros, que para este caso, en cuanto a especies representativas en este rango altitudinal, nos encontramos con especies como los samanes, como los urapos, el acacio rojo y amarillo, están las especies de camajones, totumo, ¿verdad? Que son especies propias de nuestra región. Y eso nos lleva a generar un planteamiento, y es que Norte de Santander precisamente es un departamento biodiverso en flora, y que ese aporte precisamente que está haciendo y que hacen esas decenas de especies que habitan en nuestra región, pues está dado no solamente por la producción de oxígeno, que es vital para que la vida pueda existir en el planeta, sino porque todas esas especies de flora también actúan como reguladores del clima y aportan a mejorar la calidad del aire en ciudades, precisamente como Cúcuta y esas regiones de frontera, ¿verdad? Y también esta cantidad de árboles proveen de manera muy puntual de sombra en nuestros centros urbanos. Y de ahí pasamos a mirar una de esas especies que son características, y es como lo es el cují, ¿verdad? Ustedes ven ahí en pantalla el nombre científico que tiene esta especie. Para quienes les gusta un poco indagar sobre nombres científicos, pues ahí pueden tomar apuntes, ¿verdad? E indagar un poco más sobre esta especie. El cují realmente es un árbol bello, además con verlo se da cuenta uno de la belleza que tiene este árbol, y que no en vano, pues es precisamente el árbol emblemático de Cúcuta, ¿verdad? El cují. Y el cují precisamente habita, y su corredor en el que lo podemos ver son esta zona que hay aquí en frontera entre Colombia y Venezuela. Una especie que es muy característica de los bosques secos tropicales como los que hay abundan precisamente aquí en nuestra región, y que si miramos un poco la dinámica de los bosques secos tropicales, pues precisamente son de los bosques menos, de los más escasos que hay en nuestro territorio, pero de los que aportan, porque más allá de ser espacios donde habitan plantas que sobreviven con poca agua, son espacios que precisamente facilitan ese equilibrio muy cercano a esas grandes urbes precisamente como en las que nosotros estamos habitando. Y hay otras especies a nivel de flora pues que son bien representativas y bien importantes, como lo es el cañaguate, que es un árbol que nos regala un espectáculo de la naturaleza. Cuando están florecidos los cañaguates, y los vemos con esas flores amarillas, que cuando florecen abundan en las redes sociales este tipo de imágenes. Pero ojo, más allá de deleitarnos con ese gran colorido y con ese amarillo que es símbolo de fuerza y empoderamiento, pues realmente es una invitación que incluso nos hace la misma naturaleza y los mismos árboles cuando florecen, a que nos empoderemos de ellos, a que gestemos esas acciones de nuestras actividades diarias para cuidar eso que nos gusta y que nos deleita, porque finalmente también es un tema de paisajismo urbano que es esencial para que en nuestras ciudades y en esta zona de frontera puedan existir ciudades sostenibles, ¿verdad? Y ciudadanos conectados con sus recursos naturales, cuidando y conservando en ese sentido. Y hay árboles frutales que también precisamente pues hacen parte de la dinámica urbana en esta región fronteriza. Esos grandes mangos que incluso son muy típicos en las antiguas casas de cucuteñas, que tienen grandes solares y grandes áreas verdes, donde casi siempre hay un árbol de mango, ¿verdad? Donde también hay especies como los tamarindos, las guayabas, los zapotes, que abundan pues también mucho hacia esta región.
A nivel de flora también es vital hablar un poco de esa dinámica a nivel de páramos y de plantas como lo son los frailejones, ¿verdad? Y los frailejones son bien interesantes y bien importantes porque precisamente hay esta imagen que tenemos aquí en pantalla, sin duda alguna es la que más relacionamos cuando vemos o nos hablan de frailejones, ¿verdad? Pero hay una gran variedad de frailejones en nuestro departamento y todos con unas características muy específicas, ¿verdad? En esencia, los frailejones pues son plantas que están especializadas en captar el agua y el regularla y liberarla al ecosistema en la medida en que se necesite, ¿verdad? Hay una especie que es muy típica en norte de Santander, como lo es la salvia paramícola. Y la salvia paramícola, pues se registra precisamente en esa zona de influencia del páramo almorzadero, que hace rato, pues hablamos un poco de la dinámica que allí existe. Y es una planta que es exclusiva de nuestro país, de Colombia, y que tiene una categoría de amenaza como vulnerable, ¿verdad? Eh, Son plantas que pueden crecer hasta 1 metro de altura y que el crecimiento es específico y un crecimiento bastante lento, con un follaje que pareciera como si las hojitas tuvieran vellitos o pelitos, ¿verdad? Como si fueran moticas de algodón. Y básicamente eso es lo que ayuda precisamente a estas plantas, de una manera muy puntual, a hacer todo ese ciclo de la regulación hídrica, ¿verdad? Eso en cuanto a características que pueden tener estas especies de planta, como lo son los frailejones, que tienen una función de captar agua, regularla y liberarla, que es esencial precisamente el agua como fuente de vida y como sinónimo de vida en nuestro planeta, como lo es la Tierra. Estas son especies precisamente de frailejones que habitan en nuestro departamento y que es una manera muy puntual. Esta fue una fotografía que fue captada en un recorrido que hice por el páramo Tamá, un páramo binacional, hace ya varios años y que precisamente pues muestra un poco las condiciones del entorno en ese sentido. Ahora también, así como hablamos precisamente de la flora que hay en esta región, pues también es preciso mirar cómo se conectan esos recursos a nivel de flora, precisamente con esa gran variedad de fauna silvestre que habita en nuestra región. Y si empezamos a mirar, entonces nos encontramos con unos datos muy específicos, ¿verdad? A nivel de aves, en nuestro país, nos encontramos con Colombia es de los países más ricos en especies de aves que hay en nuestra región y que hay en nuestro departamento. Norte de Santander, pues también incluye una gran variedad de estas aves en ese sentido. Y Colombia realmente es un país rico en aves y tenemos que gestar muchas apuestas hacia la conservación precisamente que se están dando en estos espacios naturales. En Colombia pues se estima que hay alrededor de 1937 especies de aves, de las cuales en norte de Santander, según los estudios que han hecho biólogos y entidades de conservación pues, ambiental y natural, se estima que hay alrededor de 490 de estas especies. Y eso pues ya nos marca también ahí un indicador muy interesante frente a lo que significa precisamente esta riqueza en materia de aves. Si miramos un poco ahora a nivel de lo que son los mismos anfibios, pues en el país estiman que hay alrededor de 812 especies. Los anfibios que más allá de generarnos de pronto la repulsión y la cosa cuando vemos un sapito o una ranita, ¿verdad? Son especies que cumplen una función única en los ecosistemas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, sobre todo en el control de plagas, control de insectos, control de mosquitos, que son tan perjudiciales para todo este tema de la salud a nivel humano. Estas imágenes que vemos en pantalla del tigrillo y del imponente puma con color que tenemos acá en estos corredores que unen a nivel de ecosistemas a ambos países, son especies realmente maravillosas. O sea, el solo hecho de ver esa imagen, de ver el poderío de estas especies, pues ya lo deja uno como reflexionando. Uno muchas veces le preguntan qué especies de animales conoce o mencione 3 animales. Y uno casi siempre menciona el elefante, la jirafa y el león o el tigre. Pero nos olvidamos de las especies propias que tenemos en nuestro país, que tenemos en nuestro departamento. Entonces, por eso en estos espacios siempre es muy importante dar a conocer lo que nos identifica, lo que nos caracteriza
a nosotros como país, como departamento, como norte de Santander, como región fronteriza. Y cuando vemos el papel de los felinos precisamente en nuestros ecosistemas, pues los felinos también hacen parte de ese estado de conservación. Y es también muy puntual hacer un llamado a las comunidades que habitan en zonas de campo para que respeten los corredores naturales que tienen estas especies. Cuando empezamos a acorralarlos, cuando empezamos a talar, cuando empezamos a ampliar la frontera agrícola, pues ocasionamos un fenómeno y es que desplazamos a las especies de las cuales estos felinos se alimentan. Y si se desplazan especies de mamíferos menores como parte de esa cadena alimenticia, pues el felino tiene que salir de su territorio y empezar a buscar ese alimento en otros espacios. Y en ese salir de su territorio y en ese salir de su hábitat, nos encontramos con historias de dolor, como la de este gran puma que tenemos aquí en pantalla, que salió de esos bosques del Catatumbo, llegó al área rural, a la zona rural de Cúcuta, de la zona rural del corregimiento Carmen de Tonchalá, desciende hacia zonas más bajas, como estas zonas urbanas, Cúcuta, y finalmente este gran puma, ese gran gato, por así decirlo, aparece hacia el año 2013 en una vivienda de un barrio acá en la ciudad. Y más allá del boom y de lo noticioso y de por qué una especie como esta sale del bosque y llega a nuestra ciudad, pues nos deja unas grandes lecciones en términos de la conservación y de respetar estos entornos naturales, porque finalmente son los que garantizan que la vida exista en el planeta. La historia de este puma finalmente es un puma que se rescata de esta vivienda acá en el barrio de Cúcuta, que se lleva hasta un hogar especializado para su cuidado y su protección que tiene la Corporación Regional en nuestro departamento por las condiciones, y eso se llama impronta humana, por esa impronta humana que precisamente tiene este puma, ya ve a los humanos, es como fuentes de alimento, pues no puede ser liberado precisamente en un entorno natural porque seguramente va a regresar al espacio urbano y finalmente es un puma que debe quedarse a vivir en el hogar de paso, en unas condiciones propias para él, en un espacio adecuado para él, donde se le recrea su ambiente natural, pero finalmente los animales son para estar en libertad en los bosques y cumpliendo con esa función específica de cuidado y de conservación que deben tener ellos precisamente. En esa parte, pues también nos encontramos con esta especie, el oso andino, nuestro jardinero de los bosques, o el famoso oso de anteojos por ese bordeado que tiene de una coloración a nivel de pelaje alrededor de sus ojos diferentes. Y son animales que nos causan ternura, pero son animales que cumplen una función vital y que son especies vitales para el funcionamiento de los ecosistemas, de esos, sobre todo estos corredores a nivel de páramo, estos corredores biológicos que nos conectan como países donde la vida prospera y donde la vida no tiene precisamente límites, ¿verdad? Van de un lado a otro y es ahí donde precisamente nosotros tenemos que entrar, proteger y conservar en ese sentido. Ahora, ya para esta parte final de esta charla, que ha sido muy interesante, pues quiero hacerle una invitación muy especial a las personas que han estado conectados con nosotros a través del Facebook, pero también a quienes se van a conectar y van a ver a posterior en diferido esta conferencia que va a quedar almacenada en el YouTube del Banco de la República, para que finalmente, si estamos en Cúcuta y estamos en región fronteriza, pues vamos a ir al Banco de la República, al área cultural, y vamos a conectarnos precisamente con la biodiversidad y con esta gran exposición que lleva por nombre Nuestra Conexión Vital. Una exposición que va a estar buena parte del año aquí en el área cultural del Banco de la República, una exposición muy didáctica con la que podemos adentrarnos, profundizar, conocer más sobre la importancia de los ecosistemas, el papel que jugamos precisamente como seres humanos en ese sentido. Entonces, a quienes están conectados, ya saben, por ahí veo que está Jesús Ramón Delgado Rodríguez, que nos dice que ha estado muy conectado, escuchándonos desde Pamplona, en la Universidad de Pamplona. Entonces, podemos venir aquí al Banco de la República precisamente a conocer de esta exposición, ¿verdad? Por ahí Juan Castro también nos dice, el Boca Chico podría ser una especie carismática y bandera para avanzar en un proyecto binacional de conservación. Eso realmente me parece maravilloso, que precisamente de estos entornos empiecen a surgir propuestas y ojalá propuestas que puedan escalar a escenarios
donde podamos empezar a darles precisamente esa sintonía y ese espacio que se merece. Invitación dada para venir a Biodiversidad, la exposición, ¿verdad?, que genera el Banco de la República, ¿verdad?, y que es una exposición que realmente hace un rato que estuve por aquí en el banco, pues tuve la oportunidad de chequearla y de mirarla, y vale la pena. Es una exposición que hace un recorrido maravilloso, ¿verdad?, por la biodiversidad del país, y que reflexiona sobre todo, nos deja ese gran mensaje de reflexionar acerca de cómo somos nosotros los seres humanos y cómo nos estamos conectando los seres humanos precisamente con los recursos naturales, con ese ambiente, con la biodiversidad que precisamente habita y que nos encontramos en nuestros territorios. De esa forma, entonces, pues hemos abordado este espacio de biodiversidad en esta frontera, la frontera colombo-venezolana. Y si hay preguntas o inquietudes, Jacqueline, entonces nos las va a trasladar para que podamos ya ir cerrando este espacio de charla. Bueno, Eduardo, tú, bueno, nos has colaborado aquí leyendo algunos comentarios que han hecho nuestros usuarios. Quería resaltar comentario que me parece pues interesante, que tenía que ver con lo del bocachico, sí, precisamente como esa especie, pero también queríamos que profundizaras sobre el paujil, ¿no?, que es un ave que en el siglo XIX, en los relatos que hace Agustín Codazzi, pues lo nombra mucho, ¿no?, como un ave muy común, ¿no? ¿Qué nos podrías tú comentar al respecto sobre la situación actual de esta ave? Ok, bueno, Jacqueline, el pajuil copete de piedra precisamente es esta avecita que tengo aquí como fondo, ¿verdad? Que ustedes lo ven ahí, que tiene como una crestica en la parte superior de sus ojos y que genera un contraste muy interesante, esa coloración como plateado con azul y el pico un poco rojito y el negro, ¿verdad? Que eso ya nos muestra una característica muy especial de esta ave. Ese es el pajuil copete de piedra. El pajuil copete de piedra es un ave que habita, es un ave binacional y es el ave que precisamente une ese gran corredor que tiene a esta zona de Toledo, el Parque Natural Tamaca en Colombia, pero el Tamá que se protege de Imparques en Venezuela, y es una ave muy característica de esa zona. Utiliza ese corredor binacional que tenemos hacia esta parte de nuestro departamento y es una ave realmente maravillosa que cumple un papel excepcional a nivel de los mismos ecosistemas. Las aves son perfectas dispersando semillas y en ese ejercicio de dispersión de semillas pues facilitan que la vegetación se regenere, sobre todo en estos ecosistemas de alta montaña y de páramo donde es esencial mantener precisamente que esa vida exista. El pajuil copete de piedra es un ave que habita en esa región, ¿verdad? Es un ave endémica de esa región que tenemos. Y cuando digo endémica es que solo puede habitar allí en este territorio porque es donde están dadas esas características para que pueda vivir precisamente. Y eso pues nos lleva precisamente a hacerle un llamado, sobre todo a las comunidades que habitan en esta zona, incluso hace poco dialogaba y a través de las redes sociales un habitante de esta zona de Toledo, pues me compartía la historia de cómo todos los días y en diferentes momentos llegaba hasta su vivienda esta ave y se posaba sobre un árbol. Y son aves que realmente tienen una extensión bastante amplia y que al abrir sus alas, pues alcanzan un gran tamaño. Y contaba la historia de lo bonita que es la especie, pero sobre todo del respeto y la conexión que ella tiene de protegerla y de inculcar en niños y en comunidades cercanas la conservación de esta ave, no cazarla, no capturarla, no maltratarla, no tenerla como mascota dentro de una vivienda, sino de ejemplos como el de esta señora, y es precisamente el de cuidar, el de conservar y sobre todo el de inculcar en las nuevas generaciones el respeto por el papel que cada uno de los seres vivos tenemos precisamente en la conexión con este mundo natural. Bueno, profe Eduardo, también quería hacerle una consulta y que profundizáramos un poco sobre cuál es la importancia, ¿no?, que tienen los ríos binacionales en nuestro territorio.
ejemplo, el Táchira, ¿sí? ¿Y qué se está haciendo, no? Para su conservación actual, en un trabajo mancomunado, binacional o nuestro territorio para su conservación. Ok. Bueno, la importancia que tienen los ríos binacionales es sin duda alguna la provisión de ese recurso hídrico, ¿verdad? Que, como lo veíamos un poco en la charla, sobre todo en este caso el río Táchira, pues es un río que beneficia a cerca de 2 millones de personas con el agua que precisamente aporta el río Táchira. Un río que nace precisamente hacia la zona del Tamac, como ya sabemos, es un páramo binacional que provee de ese recurso hídrico a habitantes de Colombia y de Venezuela, y ríos que precisamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el caso del río Táchira, hay unas dinámicas muy especiales que también es bueno que las personas que se nos conectan y los ciudadanos y quienes van a ver esto en diferido sepan, y es que precisamente toda intervención que se deba ejecutar en el río Táchira como tal, pues son gestiones mancomunadas que tienen que tener de alguna forma del aval de ambos gobiernos, porque precisamente son ríos que están en una situación de frontera y en unos corredores incluso donde a veces es tan complejo saber dónde es Venezuela y dónde es Colombia. Entonces eso requiere un tema de planeación y un acercamiento binacional. Entonces en ese sentido hay un gran reto para poder trabajar, pero sin duda alguna desde nuestra región, desde nuestro departamento, se vienen haciendo muchos estudios y muchas investigaciones, se vienen formulando planes para el manejo y la conservación de especies, ¿verdad? Sobre todo con el gran río Catatumbo, que es un río que nace acá en nuestro departamento, para el cual existen unos planes a nivel de manejo y ordenamiento de las cuencas hidrográficas, porque finalmente, como lo veíamos, el agua que nace acá en norte de Santander finalmente no es un agua que es solo nuestra. Y nosotros como ciudadanos y las mismas instituciones, pues finalmente tenemos que trabajar en equipo y de la mano para la conservación de estos territorios que nos proveen de vida y que finalmente ese proveer de vida básicamente se relaciona con que nosotros como especie, como una especie más que habita en nuestro planeta y en nuestro entorno natural, pues pueda seguir subsistiendo. Y ahí es cuando conectamos con esos conceptos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Lo socialmente justo, lo económicamente viable, cómo entramos nosotros como seres humanos en esa dinámica y a partir de ese gran entramado para conservar la biodiversidad, el agua como fuente de vida, como parte de la biodiversidad, pero también las especies que habitan en esos ecosistemas más acuáticos que deben conservarse. Entonces, sin duda alguna, ahí se vienen haciendo acá en Norte de Santander, que creería yo que podría ser un tema de otra charla muy específica, pero que existen unos planes de manejo y ordenamiento de estas cuencas que apalancan precisamente las autoridades ambientales, pero que también los territorios a nivel municipal, las alcaldías tienen un papel muy específico en materia de conservación de estos espacios naturales. Profesor Eduardo, le agradecemos por este conocimiento sobre nuestra diversidad y también por sensibilizarnos frente a las problemáticas de la biodiversidad que tenemos en la actualidad. Queremos también agradecer a cada uno de los usuarios que se conectaron, los que nos dejaron sus comentarios. Y bueno, damos por concluida esta conferencia sobre la biodiversidad. Quedan cordialmente invitados al Centro Cultural del Banco de la República en Cúcuta para que visiten la exposición Diversidad, nuestra conexión vital.